con la promesa de un buen trabajo, de casa, comida, salario en dólares, y después se encontraron con el infierno de la esclavitud. Estaban en talleres clandestinos, reducidos a la servidumbre, trabajando para grandes marcas, en casas que aparentemente estaban vacías o desocupadas porque aparecían herméticamente cerradas, y nos dimos cuenta de esto en el barrio porque, por ejemplo, el parque durante los días de semana tenía muy poca gente y el domingo estaba repleto de migrantes. ¿Por qué el domingo estaba repleto de migrantes? Porque habitualmente en las situaciones donde hay trabajo esclavo forzoso hay una libertad ambulatoria el domingo. Lo mismo encontré cuando fui a Hong Kong con las domésticas filipinas, que están también reducidas a una situación de cuasi esclavitud, y donde vos los domingos ves en todas las plazas de Hong Kong, lo mismo que en Pekín o Shanghái o en Malasia, a un montón de mujeres filipinas que están reducidas a situaciones de servidumbre. Bueno, acá pasaba lo mismo con el tema de talleres clandestinos, y a partir de ahí empezamos a iniciar causas, a proteger víctimas y a investigar un poco este circuito que a nosotros nos parecía que era un hecho ocasional, y después nos fuimos dando cuenta que en realidad estábamos frente a un fenómeno sistémico, bastante masivo. Cuando decís un fenómeno sistémico, para aclarar a la audiencia. Me refiero concretamente a que no era un hecho, no es que habíamos encontrado un taller clandestino aislado, sino que el 78% de la industria textil argentina hoy está basada en talleres clandestinos donde se trabaja o en formas de trabajo forzoso, que serían más de 12 horas sin ningún derecho laboral, o directamente trabajo esclavo, que es lo mismo, pero además pernoctando en el mismo lugar donde se es explotado, ¿sí? Bueno, a partir de empezar a meternos con estos temas, tuvimos obviamente muchos atentados, tuvimos muchas represalias por parte de los dueños de los talleres, de las comisarías que encubrían estos delitos mafiosos, pero también tuvimos mucha popularidad y empezaron a llegar denuncias de todos los barrios, primero de la capital, después de las provincias, después empezamos a vincularnos a lo que era la esclavitud infantil rural, hicimos denuncias que fueron muy importantes, digamos que provocaron un rescate de muchas víctimas. Por ejemplo, en Mendoza hay alrededor de 25 empresas que fueron denunciadas por explotar niños en el ajo, la cebolla, zapallo, zanahoria, todo lo que tenía que ver con horticultura. En Batán, por ejemplo, Sierra de los Padres, que está cercano a Mar del Plata, el mar más conocido, digamos, que hay en la Argentina, había también esclavitud infantil en la frutilla. No hubo un frutillar donde logramos rescatar 200 víctimas después de una investigación donde la Alameda inclusive se metió adentro del infierno concretamente para poder no solamente documentar, sino además filmar y que la gente pudiera verlo concretamente, de manera tal de que ningún juez se pueda hacer el distraído frente a esta cuestión. Ahora, seguramente, esto como introducción, porque voy a dar los teléfonos para que la gente empiece a llamar. Junto con eso después encontraste otros infiernos, obviamente, como la trata de blancas. Obviamente, después a partir de todo esto empezó a llegar también denuncias de víctimas que estaban encerradas en prostíbulos, que también habían sido captadas mediante engaño, que eran reducidas a la servidumbre. En barrios cercanos, por ejemplo en Liniers, en Floresta, en Flores, tuvimos los primeros casos, y después llegamos hasta denunciar casos en Santa Cruz, en Salta, en La Rioja. Hoy, por ejemplo, hoy a la tarde, en Mar del Plata, fue el primer juicio oral por trata que se hizo en esa ciudad, donde fueron condenadas 7 personas, entre las cuales había 4 tratantes, un policía y 2 funcionarios de migraciones por tráfico de dominicanos. Esa es una causa que inició la Alameda. A los 7 los condenaron, les dieron además, se incautaron además los bienes, o sea, los bienes inmuebles y las camionetas que tenían, y se rescataron unas cuantas víctimas. Y se logró investigar una línea que tenía que ver con el tráfico de dominicanas, que venía de San Juan de la Maguala, ¿sí?, donde iban estos tratantes a dominicanos también, pero en Buenos Aires o en distintos puntos de la Argentina, a ofrecerles trabajo a mujeres dominicanas en situación de extrema vulnerabilidad, supuestamente para trabajar en peluquerías, en comercios, y después cuando llegaban, después de que les habían pagado el pasaje y el traslado, le exigían los tratantes que les devuelvan rápidamente la deuda, y como la peluquería no funcionaba y en realidad era una puesta en escena, ahí las obligaban concretamente a prostituirse, y si se resistían, bueno, había golpe de por medio, violaciones, y en esto estaba incluido, por ejemplo, hoy fue condenado el jefe de narcóticos de Mar del Plata,
O sea, fue una causa muy importante donde logramos la condena en el día de hoy. También tuvimos condenas en el caso de trata laboral, concretamente. Ahí llevó mucho más tiempo, porque había mucha burocracia judicial y mucha impunidad y encubrimiento. Pero también logramos, por ejemplo, ayer firmamos en un juzgado federal de la Capital Federal, junto con la CGT, la Confederación General de Trabajadores, un convenio mediante el cual 50 máquinas que fueron incautadas en talleres esclavos van a ser cedidas, o fueron cedidas ya, a mujeres de la comunidad COM. La comunidad COM es una comunidad aborigen, los Tobas, sí, exacto, supuesto, del Chaco, y el 9 de julio se va a inaugurar una cooperativa de estas mujeres Tobas que antes no tenían trabajo, o sea que las máquinas que antes eran utilizadas para esclavizar, ahora sirven para liberar, y esto lo hicimos también el año pasado, en Formosa, también con la comunidad de la Primavera COM, y también armamos un polo textil acá en Barracas, con 10 cooperativas donde hay alrededor de un centenar de costureros que antes estaban en talleres clandestinos y que hoy trabajan en forma autogestionada. Bueno, el programa de hoy va a ser muy, muy fuerte, porque tenemos con nosotros a alguien que se ha levantado para luchar en contra del monstruo que domina nuestra sociedad, que es la corrupción, el soborno, la injusticia. Y la verdad que estaba pensando mientras hablaba, Gustavo, que una de las cosas que Dios demanda, hay un texto en el Antiguo Testamento, una de las cosas que demanda es hacer justicia. Y esto es lo que está haciendo Gustavo con su acción. Y nosotros queríamos ponerlo en conocimiento de todos ustedes, porque no puede esto limitarse a la acción extraordinaria de la Fundación Alameda y todos los grupos que Gustavo preside y de los que participa. Esto debería ser la lucha de todos los argentinos que queremos una nación justa. Los teléfonos son el 4568-6452, el 4568-6667, y hay un teléfono celular donde usted puede mandar mensajes de texto, y le rogamos que nos ponga su nombre y el lugar de donde manda el mensaje de texto, ponga Juan Córdoba o Juan Villamaría, y luego lo que nos dice, así cuando lo leemos usted identifica que estamos leyendo su mensaje. Por otro lado, usted sabe, hay personas que llaman, hablan 3, 4 minutos y después se resumen a 2 o 3 renglones, porque si no, no podríamos charlar con nuestros invitados. Ya alguien llamó, Irma González y Luis Valle del Chaco, dice que nos están mirando y que nos felicitan por el programa. Para la gente del extranjero, este es un muy buen programa también, para los canales que están tomando esta emisión de particularmente Perú, Bolivia, República Dominicana. Son 3 países que Gustavo acaba de mencionar, como para que la gente que está viendo esto sepa que cuando le van a ofrecer trabajo, casa, dólares, en general son mentiras, y la gente que viene, las personas que vienen, terminan en estado de esclavitud. Sí, así es. Por ejemplo, en Bolivia nosotros hemos logrado investigar en la zona del Alto, por ejemplo, también en Sucre, una cantidad extraordinaria de agencias que ofrecen empleo en la Argentina y pagan absolutamente todo lo que tiene que ver con el costo del traslado. Empresas de ómnibus que están involucradas en la corrupción. Por ejemplo, hay 3 empresas de ómnibus que están denunciadas judicialmente y que cobraban un 20% más caro el pasaje desde el Alto a Buenos Aires, porque en ese 20% estaba incluido el soborno a la gendarmería de ambos lados de la frontera. Estuvimos trabajando mucho con la pastoral migratoria, tanto de Bolivia como de Argentina, en lo que es la frontera de Villazón-Yacuiba, que realmente es un infierno de coima, de corrupción, porque no solamente hay tráfico de personas con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual, también hay muchas mulas de narcotráfico, o sea, pobres que por un poco de dinero, en su desesperación, llevan dentro de su cuerpo droga. También obviamente hay tráfico de drogas bastante intenso. De hecho, la Argentina lamentablemente se ha convertido en el primer consumidor
latinoamericano de cocaína y en el tercer exportador mundial. Es decir, hay mucha mafia. A ver, yo creo que el fenómeno de la mafia, de crimen organizado, que tiene que ver, crimen organizado llamamos de alguna manera a las mafias que lucran con la libertad, la vida y la dignidad de las personas, que acumulan dinero rápido, pero que no pueden funcionar si no tienen complicidad de sectores del Estado, ¿sí? Estas mafias pudieron penetrar con mucha fuerza en Argentina porque previamente había unos 20 y pico de años de historia de corrupción. Historia de corrupción me refiero a que sucesivos gobiernos que cometieron varios funcionarios hechos ilícitos, nunca fueron juzgados. Vos fíjate que en la década del 90 solamente hay una funcionaria condenada, María Julia Zogaray. Sí. En la década siguiente hay otra funcionaria condenada, Felisa Micheli, pero fuera de eso están todos absolutamente libres, a pesar de que ha habido miles de denuncias en juzgados federales contra diferentes funcionarios políticos. Entonces, ¿qué pasa? Ese Estado corrupto era como que ya era un caldo de cultivo para que cuando estas mafias internacionales penetraran en la Argentina, rápidamente, digamos, se hicieran raíz y rápidamente se multiplicaran, sumado a otros factores que también han colaborado mucho. Por ejemplo, en la Argentina es muy fácil lavar dinero. ¿A qué llamamos lavar dinero? Convertir el dinero sucio de la esclavitud, de la prostitución, de la droga, en dinero legal, blanco. Esto como lo hacen a través de distintos mecanismos. Los casinos, sociedades anónimas ficticias, shoppings, etcétera. Pero esto también lo permite el Estado. ¿Sí? Esto también lo permitió el Estado, porque fíjate que en Argentina, en los últimos 20 años solamente tenemos 2 condenados por lavado de dinero. Un carnicero cordobés y 3 mexicanos que traían $400.000 trucho. O sea, esto te da la pauta más. La Argentina estuvo por ser expulsada del Gafi. El Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional, al cual pertenecen 160 países, que firmaron un convenio hace muchos años de 23 puntos para luchar contra el lavado de dinero. Y el Gafi decía en el 2011 que la Argentina no cumplía con 21 de los 23 puntos, ¿sí?, que estaban pautados. O sea que era un festival de lavado de dinero. El otro factor que también influyó es el efecto que se le llama globo aplastado. ¿Qué es globo aplastado? Bueno, que empezaron a tomar medidas después del desastre que hubo en México y Colombia contra los carteles del narcotráfico, y una de las medidas que toma, por ejemplo, el gobierno mexicano es prohibir la importación de precursores químicos, particularmente efedrina. Precursores químicos que en la Argentina se fabrican y aparte se importan en forma totalmente descontrolada. Con lo cual, los grandes carteles, tanto de México como de Colombia, esos precursores químicos que mezclados con la coca les permiten fabricar diversos tipos de droga, se empezaron a instalar acá, y bueno, hoy tenemos al cartel de Sinaloa, tenemos al de Gaviria, tenemos al de Chapo Guzmán, un montón de carteles se han instalado concretamente, obviamente, de la mano de la enorme corrupción que hay en el Estado argentino, que insisto, no es una corrupción que tenga que ver, ojalá tuviera que ver con un solo partido, ojalá fuera un problema de un partido, es una corrupción que atraviesa transversalmente el aparato del Estado, concretamente, porque estas mafias lo único que buscan es dinero, van coimeando lo que encuentran en el camino, ¿sí? Y yo creo que la Argentina está frente a una disyuntiva sobre a dónde quiere ir. Si se va a transformar en una especie de México y Colombia en sus peores años, o sea, caer en un ciclo de violencia enorme, como el que ya se está empezando a ver, y al que alerta, por ejemplo, hace poco un documento de la conferencia episcopal, o si va a iniciar un proceso de manipulite, que es el proceso que en Italia hizo que la sociedad civil, de abajo hacia arriba, empezara a organizarse transversalmente y a luchar contra las mafias y a sacar leyes para empezar a incautarle masivamente los bienes a los mafiosos. Porque, como bien decía un senador italiano que fue asesinado por la mafia, Pío La Torre decía, a la mafia lo único que le interesa es el dinero. No le importa si hay un gobierno peronista, radical, socialista, o sea, con el dinero corrompe. La forma más rápida de acumular dinero hoy en el mundo es el tráfico de órganos, el tráfico de personas, el tráfico de armas, sí, y el tráfico de drogas. Por lo tanto, lo que están buscando estas mafias concretamente es poder desplegar este tipo de negocios para sacar dinero rápido, y para eso necesitan corromper a sectores del Estado. Entonces, esto es algo que, pero así como hay una transversalidad mafiosa, también hay una transversalidad honesta. O sea, hay una transversalidad de personas que más allá de sus creencias, que más allá de sus opiniones políticas, tienen de alguna manera la libertad, la vida y la dignidad como valor supremo, ¿sí? Y que obviamente
ven con mucha preocupación lo que está ocurriendo, pero los que se hacen notar son los mafiosos, no los honestos. ¿Por qué? Porque los honestos no están organizados, porque no tienen un canal donde expresarse, porque tienen miedo a tener represalias, porque tienen miedo a perder el trabajo, porque tienen miedo a que le pase algo a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la Alameda, junto con 40 organizaciones más, creó la red antimafia. ¿Qué es la red antimafia? Ir pueblo por pueblo, provincia por provincia, armar asambleas barriales, multisectoriales, no importa de qué partido provenga, no importa de qué ideología, siempre que tengamos los mismos valores, y empezar a caudillar denuncias concretamente contra los mafiosos. Por ejemplo, en Rosario, salió el domingo en uno de los matutinos más importantes del país, 2 páginas dedicadas a el trabajo de la red antimafia en esa provincia, donde en menos de 3 semanas se pudieron detectar 114 búnker narco, 24 narcoprostíbulos, ¿sí? Y más de 70 zonas liberadas, ¿sí? Esto también lo hemos hecho en Capital. Por ejemplo, en Recoleta recuerdo que los vecinos se organizaron y en menos de un mes detectaron más de 55 narcoprostíbulos. En Liniers, por ejemplo, hicimos también un trabajo bastante intenso, donde se detectaron 20 puntos de droga, varios desarmaderos, varios prostíbulos, varias zonas liberadas. ¿Y con esto qué se hace? Se hace un mapa del delito, se lo visibiliza, se lo denuncia, ¿sí? Los vecinos se lo denuncia a través de las ONG, o sea, no se compromete la identidad de las personas que acercan la denuncia, y pasa un poco lo que decía el escritor Oscar Wilde, ¿no? Si le pones una máscara a una persona, te dirá la verdad. Entonces la red antimafia un poco es esa máscara que protege a las personas, sí, pero a su vez permite que digan la verdad, y rápidamente se obtiene información impresionante, y así fuimos desmantelando un montón de redes mafiosas en Mar del Plata, en Santa Cruz, en Entre Ríos, en Córdoba, en diversos barrios de la capital federal. Incluso hemos cerrado lugares que han sido tenebrosos y muy famosos, como por ejemplo la casita de Río Gallegos, que eran 36 prostíbulos que había en tierras fiscales, donde había un montón de víctimas de trata, había habido muchas causas federales, y eso logramos en el 2009, luego de una investigación, visibilizarlo, denunciarlo y clausurarlo y rescatar a las personas, ¿no? Impresionante. Gustavo, déjame que lea algunos mensajes. Gastón Carnero nos manda saludos. Francisco de Esquina Corrientes. María de Capital. ¿Existe el tráfico de órganos realmente? Pregunta. ¿Eso está relacionado con la desaparición de tantas personas? Elba Koch. Qué importante lo que se escucha, el juicio de acá es Dios en la tierra. Muchas bendiciones. Edgardo de Rosario, ojalá muchos diputados fueran como Gustavo. Le pido que no se deje torcer el brazo. Bueno, muchísimas gracias a los que llaman. ¿Sabes cuando hablabas del tema de denunciar, para ir un poquito en orden, ¿no? Porque tenés tantas cosas que asusta. El de los talleres clandestinos, me acuerdo que hubo una racia en un momento, y de golpe sale en talleres clandestinos, creo que era de Perú, y sale el embajador de Perú defendiendo los talleres clandestinos. ¿Sí? Es decir, en vez de defender a los que estaban siendo esclavizados, la mano de obra, ¿cómo se dice? Los establecimientos productivos. No, te explico aparte, mirá, lo conozco perfectamente porque he chocado muchas veces con funcionarios de los países de donde vienen las víctimas. Porque, ¿qué pasa? A ver, en Bolivia, la principal fuente de remesa proviene de España y la segunda viene de Argentina. ¿Se entiende? Remesa es la plata que los bolivianos le envían a sus familias que siguen en Bolivia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Era un doble negocio para el Estado boliviano. Por un lado tenía remesas, ¿sí? Y por otro lado tenía organizados, de alguna manera con punteros, que en este caso los punteros serían los dueños de los talleres clandestinos, los dueños de las granjas avícolas, los dueños de las quintas de horticultura y fruticultura, que podían arrastrar para hacer votar en el exterior, concretamente en forma ordenada, a sectores de la colectividad que estaban dispersos. Pues fíjate qué interesante que en general, donde hay predominio de víctimas de trata, las colectividades no están organizadas en el país donde ocurren los delitos. Vos fíjate que la colectividad paraguaya, por ejemplo, está organizada. Tiene clubes. Sí, tiene clubes, tiene asociaciones, etcétera. Pero la colectividad boliviana está muy atomizada, y eso tiene que ver concretamente con que esa atomización es funcional, concretamente este sistema de regimentación de punteros y de remesas. Hubo algunos funcionarios bolivianos que en su momento protestaron contra esto, incluso hubo acá, yo recuerdo por ejemplo un cónsul que hubo,
que se llamaba el Gringo González, decían que bueno, que en el año 2007, 2008 denunció muchas situaciones de esclavitud junto con nosotros y habitualmente tenía reprimendas de la propia Cancillería boliviana. O sea, ¿por qué? Porque en Bolivia es como que el gobierno boliviano se debate entre el negocio de las remesas y entre los principios básicos humanitarios de que no se puede permitir este tráfico y esta reducción a la servidumbre, ¿sí? En Perú pasa lo mismo. Y, bueno, en República Dominicana ni hablar. Cuando hemos pedido, por ejemplo, colaboración respecto a esta causa que hoy tuvo condena firme, no hemos tenido absolutamente ninguna colaboración. Lo que hemos tenido son silencio, ninguneo. Por lo tanto, obviamente, el negocio no es un negocio de a uno, es un negocio de a dos. Si hay un tráfico de un país a otro, obviamente hay corruptos de un lado y del otro que lo permiten. Volviendo a párrafos que fuiste diciendo, vos dijiste algo que cuando yo lo dije hace un tiempo recibí mensajes de protesta, gente enojada porque me acusaban de estar atacando al gobierno y todo lo demás. Vos dijiste algo que es, creo que lo dijimos el lunes de la semana pasada también, una de las razones por las que el delito va a seguir aumentando es porque los que fueron culpables no han pagado nada. Exactamente. Sí, cuando es como un partido de fútbol, yo lo digo para explicarlo mejor. Sí. El defensor empieza a pegar patadas y nada. Entonces los otros dicen, vamos a pegar nosotros. Obviamente. Vos jugaste al fútbol. Y se generaliza la situación de violencia. No, entonces el referee Sergio Amarillo lo criticamos porque es un represivo, es un represor. Exactamente. Entonces, lo que sucede es que cuando no hay ley y cuando no hay castigo... Bueno, pero fijémonos, por ejemplo, quién es acá el adalid de los garantistas, que plantea que cualquier norma es equivalente a la represión. Es nada más y nada menos que... el locatario de prostíbulos. Exactamente, el doctor Eugenio Zaffaroni, al cual se le ha probado judicialmente, de hecho su apoderado tuvo que pagar la multa, la existencia de 7 prostíbulos donde había explotación sexual por cuenta ajena, o sea, delito, y además es un juez que en su momento pocos lo saben, pero fue juez de 7 dictadores, desde Onganía a la fecha, y aparte escribió un código procesal penal militar en el año 80, donde defendía el estado de excepción y hasta la pena de muerte. O sea que es un chanta, concretamente, aclaro para gente que nos mira de otros países, que chanta se le dice a las personas que pregonan una cosa y hacen otra, concretamente. Digo, a ver, es un camaleón que se va adaptando al gobierno de turno, concretamente, que tiene una gran capacidad de retórica, sí, pero es una retórica totalmente vacua y absolutamente funcional al crimen organizado. Bueno, por otro lado, fíjate vos lo que está sucediendo. Acabo de estacionar el auto cuando venía y escuchaba que existe la idea de sacar todos estos juicios de corrupción lo más pronto posible, quizá hasta en época del Mundial, donde vamos a estar distraídos como estúpidos, y decir, nadie es culpable, estamos todos bien, o sea, cerrar problemas. Sí, eso es lo que intentan, pero tienen un problemita que se llama el Papa Francisco, ¿sí? Sí. El Papa Francisco recibió a 2 jueces, y particularmente uno que tiene muchas causas sensibles, que tienen que ver concretamente con altísimos funcionarios. Hay una corriente de jueces que está buscando concretamente tratar de impartir justicia y que están poniendo obstáculos en el camino, o le arman juris como a Campagnoli. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, Francisco está preocupado por esto. O sea, una cosa es que Francisco, de alguna manera, promueva la paz y la defensa irrestricta de un mandato constitucional. Sí. Y otra cosa es que acepte el nivel de corrupción que hay. Entonces yo creo que hay que leer, y digo que esto es importante porque tenemos al hombre que va a ser en la historia, cuando se cuente, el más importante de la historia argentina, ¿sí? El más importante que San Martín, más importante que Perón, más importante que Belgrano, concretamente. O sea, nosotros no somos conscientes porque lo estamos viviendo en el día a día, actuales, claro. Pero claramente es el hombre más importante que ha tenido la Argentina en su historia, que obviamente es un poder simbólico y un poder moral muy fuerte, y que a través de 2 documentos, el de la Conferencia Episcopal de Pilar de diciembre y el reciente documento, uno que habla del tema del narcotráfico y otro que habla del tema de la violencia y la corrupción, está alertando de que una cosa es acompañar
un mandato constitucional en paz, y otra cosa es que no haya justicia, ¿sí? Es más, textualmente le dijo a un juez federal, yo estaba presente en la reunión la semana pasada, cuando se hablaba de la palabra prudencia, ¿sí? Si prudencia significa actuar en el momento oportuno, está bien. Ahora, si prudencia significa inacción, es cobardía. Palabras textuales de Francisco. ¿Estuviste con él la semana pasada? Estuve con él una semana, estuvimos... Yo soy muy amigo de Francisco, la Alameda en realidad. Él visitaba mucho la Alameda, gracias al apoyo de Bergoglio en su momento. A nosotros nosotros habíamos tenido 18 atentados de todo tipo. Atentados personales, atentados en nuestra sede, de las mafias mismas que denunciábamos. ¿A vos te atacaron alguna vez? Sí, a mí me partieron la cabeza, 13 puntos me pusieron. Cualquiera puede googlear mi nombre y va a encontrar fotos, porque salieron muchos diarios en aquel momento. Eso fue en el 2009. Bueno, pero cuando las cosas se estaban poniendo muy pesadas, en aquel momento Bergoglio jugó un rol muy importante, porque respaldó muy fuertemente a la Alameda. De hecho, hacía una misa anual a favor de las víctimas de trata y para denunciar todos estos flagelos. La hacía en la Plaza Constitución. También contenía a las víctimas, presionaba al Estado para que de alguna manera haga la asistencia que correspondía o para que lleve adelante la denuncia que corresponda. Francisco es una persona que tiene muy claro que el problema de la esclavitud es uno de los problemas más graves de la condición humana y tiene que ver con sus genes, ¿sí? Porque Bergoglio es un jesuita y los jesuitas en Latinoamérica fueron los primeros que lucharon contra la esclavitud, ¿sí? O sea, cuando todo el Imperio Español y cuando el Imperio Portugués esclavizaban a los pueblos aborígenes, a través de la mita, a través de Yanaconago, a través de distintas prácticas de servidumbre, los jesuitas iban a contramano de todo esto y armaban misiones donde vivían en una forma de economía social y solidaria, se repartían los panes en partes iguales, ¿sí? Aprendían oficios, aprendían música, intercambiaban los idiomas, ¿sí? Bueno, esto se ve muy bien en una película, se llama La Misión. Exactamente. Seguramente todo menos. Bueno. Y hay mucho más todavía, por ejemplo, visitar las ruinas jesuíticas de Córdoba y hay que ir a aprender historia, ver la obra que había. Y es más, inclusive ahora está... bueno, a ver, pero los jesuitas en 1767 fueron expulsados de Latinoamérica, ¿por qué? Porque al Imperio Español y al Imperio Portugués no les convenía, concretamente, obviamente el ejemplo que estaban dando los jesuitas de organización, ¿sí? Porque ellos lo que querían era llevarse todo, saquear, esclavizar, y no les importaba la condición humana de los pueblos aborígenes. Bueno, lo cierto es que los jesuitas fueron expulsados, pero hubo algunas personas que a pesar de que fueron expulsados continuaron lentamente y sigilosamente este trabajo de tratar de incluir, de tratar de rescatar víctimas, de tratar de liberar la esclavitud. Y hay una mujer en particular que Francisco le tiene mucho aprecio y desde el año 99 él viene pregonando por su canonización, que se llama María Antonia Paz y Figueroa. Nació en 1930, murió en 1730 y murió en 1790 aproximadamente. Vivió el periodo de las misiones jesuíticas algunos años y después mantuvo un hilo de continuidad. O sea, manejaba el dialecto de los aborígenes, los ayudaba a hacer ejercicios espirituales, colaboraba con sus obras de economía solidaria, rescataba mujeres en situación de prostitución del puerto y las escondía, ¿sí? Y los aborígenes la llamaban Mamá Tula, ¿sí? Yo le llevé a Francisco, por ejemplo, en esta oportunidad, las 10.000 firmas de Santiago del Estero, ¿sí? De la población de Santiago del Estero, pidiendo la canonización de Mamá Tula, y de 250.000 adhesiones de distintos lugares del mundo, porque es la persona a la que Francisco pensó como la primer santa, concretamente para la Argentina. O sea, una persona que representa la resistencia, la lucha contra la esclavitud, la lucha contra la trata, la lucha por la fraternidad y la hermandad, ¿sí? Valores que son universales. Ahora, Gustavo, ¿vos cómo te sentís? ¿Solo? No. ¿Sentís, porque hablaste de un grupo mayoritario, no mayoritario, de la parte buena del país, de los que trabajan? A mí me gusta a veces escucharlo a Juan Carr, que se para y dice, me acuerdo compartimos una vez un encuentro en un hotel de Buenos Aires, y se paró y dijo, hoy se levantaron 6 millones de jóvenes y fueron a trabajar y a estudiar. Y empezó a decir todas las cosas positivas, ¿viste? Que esta realidad no nos deja ver. Exactamente, a mí no me cabe la menor duda de que la honestidad transversal es muy superior y muy mayoritaria respecto a la mafiosidad transversal.
El problema es que la mafiosidad transversal ocupa resortes importantes en el Estado y tiene ya mecanismos de mucha corrupción. Ahora, ¿qué pensás vos que...? Yo la que asumí como diputado, por ejemplo, hace 5 meses, he tenido 3 aumentos. Es una vergüenza lo que están ganando los diputados, si uno lo compara con lo que gana un director de una escuela o lo que gana un director de un hospital. Mi recibo de sueldo de este mes fue de 51.000 pesos, que con el descuento del impuesto a las ganancias es 38.000 pesos. Yo estoy donando hace 5 meses 2/3 partes de mi sueldo y sigo viviendo con el sueldo de maestro de grado, porque a mí me da vergüenza que personas que se dicen servidores públicos ganen 7, 8 veces más que el público, claro, al que representan. Sí, pero el problema, pero no está pensado eso para que teniendo un buen sueldo no se tienten a vender leyes. Bueno, precisamente la historia argentina ha demostrado exactamente lo contrario. Ha demostrado que tener un buen sueldo no es garantía de evitar la corrupción. Los senadores ganan 70.000, los diputados nacionales 60.000, los diputados de la provincia de Buenos Aires 60.000, tienen excelentes sueldos, ¿sí? Muy superiores a la media normal, y responsabilidades mucho menores a las que tiene un director de hospital, y sin embargo los niveles de corrupción que tiene la Argentina son prácticamente récord. O sea que buen sueldo, al contrario, yo creo que lo van metiendo en una especie de microclima, una especie de casta oligárquica que se aísla del pueblo, que ya no siente la necesidad del pueblo, que se olvida del pueblo, ¿sí? Y bueno, y esto los hace permeables a todo tipo de lobby, a todo tipo de presiones por parte de grandes compañías o grandes empresas o sectores que vienen a saquear o que vienen de alguna manera a explotar. Es exactamente al revés. Con esto no digo que tienen que ser pobres, pero predicar con el ejemplo significa que ¿cuáles son las 2 tareas más nobles que uno reconocería en la sociedad civil? Médico y maestro. Exactamente. A ver, nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que los legisladores se reduzcan el sueldo al nivel de el director de una escuela o de un hospital. El director de una escuela hoy está cobrando 16.000 pesos, no es un mal sueldo. A los legisladores les parece espantoso. O sea, están tan acostumbrados a la lujuria, están tan acostumbrados de alguna manera, además de las cosas de corrupción, ¿no? Te cambia una ley por un contrato, te cambia otra ley por plata. Voy al recinto por plata. Exactamente, bien. Además de todas estas cuestiones que ya las colaterales que tienen que ver con la mafiosidad, ¿sí? Hay una enorme, por ejemplo, qué sé yo, te doy un ejemplo concreto. Mirá, hay un legislador que tenía 14 contratos, ¿sí? Supongamos el legislador... ¿Qué quiere decir? ¿Qué son contratos? Contrato significa personal. Que le puede pagar a 14 personas un sueldo. Exactamente, a 14 personas un sueldo, un buen sueldo, ¿sí? Ñoquis. Sí. El legislador, supongamos, se llama, el caso que te estoy contando, pero como todavía no lo judicialicé, vamos a usar un nombre ficticio. Juan Pérez. Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez tiene 14 contratos. De los 14 contratos, 9 son Pérez. Pérez María, Pérez José, Pérez Pedro, Pérez Pablo, Pérez... ¿Le gusta el apellido? Bien, a ver qué pasa. Estos son, obviamente, prestanombres. ¿Sí? Son testaferros. El tipo se lleva absolutamente el presupuesto de todos los contratos, no cumple con su función como corresponde y además se lleva un sueldo enorme. ¿Sí? Quiero decir, a ver, la plata llama a la plata. Cuando entramos en la sintonía de la tiranía del dinero... La corrupción... Cuando entras en la sintonía de la tiranía del dinero, esto se complica. Por eso Francisco, cuando llegó a Roma, lo primero que dijo es, yo voy a Santa Marta. Él está en un cuarto muy pequeño, más chiquito que este estudio. Esa es su casa, ¿sí? Sigue teniendo las mismas costumbres que tenía cuando vivía en el arzobispado, donde tampoco usaba, digamos, la casa que le correspondía como arzobispo, sino que vivía en un pequeño cuartito en el segundo piso del arzobispado. Promovió la reducción del sueldo de los cardenales, empezó a investigar a los pedófilos, empezó a investigar el lavado de dinero del Banco Ambrosiano, empezó a romper lo que se llama el Código de Omertá. ¿Qué es el Código de Omertá? En la mafia siciliana el Código de Omertá era el Código de Silencio. O sea, significa que si vos perteneces a una corporación religiosa, empresarial, sindical, política, ¿sí? Vos defendés valores, por ejemplo, de la justicia, de la corporación para afuera, pero no de la corporación para adentro, porque es romper los códigos, denunciar cuando pasa algo dentro de tus propias filas, ¿sí? Francisco lo que hace es romper el Código de Omertá, porque si no, no puede reinstalar universalmente el valor de la justicia. ¿No tiene miedo del tecito? Sí, del tecito y del cafecito, pero tiene un extraordinario apoyo de los mozos, de las cocineras, de los guardias suizos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben, pero él todos los miércoles, después de que da
la audiencia pública, que la audiencia pública tenía que ser para 300 personas y hay casi 300.000, digamos, él después come una hora antes en el comedor donde comen todos, pero ese día come una hora antes con todos los trabajadores del Vaticano, ¿sí? Y comparte con ellos y conoce sus cosas y, por ejemplo, cuando viene algún presidente, antes de saludar al presidente, va saludando a todos los guardias suizos, le va preguntando por la hija, por la abuela, por el nieto, si alguno está enfermo, se acuerda de los nombres. Vos sabés cómo es Bergoglio, una persona que tiene una memoria de elefante. A ver, pero ese trato de igual, ese trato de par y ese predicar con el ejemplo es lo que de alguna manera ha generado una corriente enorme de simpatía, no solamente en los fieles de la religión. En el mundo. En el mundo, porque de alguna manera... Tengo gente en país árabe y gente musulmana está encantado con lo que... la imagen que está dando. Déjame que lea porque se escapan los mensajes. Aurelia Misiones, Dios levante muchos Gustavos. Hay choferes que trabajan 15 horas diarias y no le dan franco. Es otra clase de abuso. Sí, por supuesto. Dios los bendiga por este programa. Dios proteja a Gustavo por su tarea maravillosa. Ani de Hurlingham, pastor, lo felicito por el programa y por invitado. Juan Espín de Tucumán, sigan adelante, es tiempo de la verdad. Rafael de Concepción del Uruguay, que Dios bendiga al diputado. Elba Martín de Chaco, a los dos, que nos bendiga Dios. Ojalá haya muchos hombres como Gustavo para que el país pueda cambiar. Yoli de Tres Isletas, Chaco, felicitaciones por el programa de hoy. Estamos orando por ustedes, son temas que nos afectan a todos. Dios los bendiga. Mabel y Edmundo de Esquel, que Dios te ayude en tu tarea, te dicen. Abel Molina, hermano, siempre lo miramos de grande bendición para nosotros poder escuchar lo que estamos haciendo, estamos nuestras oraciones con ustedes. Marta de Berazategui, se puede desbaratar la banda del secuestro se puede del secuestro a Marita Verón, está hablando, sí. ¿No? ¿Aparecerá algún día? Es una pregunta retórica. Yo, Gustavo, te admiro, no te conocía, la verdad, te había visto por televisión, obviamente, te admiro profundamente, y me quisiera contagiar de tu optimismo, porque la verdad que yo le digo a la audiencia, no tengo mucho optimismo. Leí con atención la declaración del episcopado de la semana pasada y pensé, bueno, esto es algo que nos pasa a todos, no tiene sentido echarnos la culpa entre nosotros. Y de golpe aparece el gobierno diciendo que es una exageración, que es una manipulación, que no estamos tan mal, que no producimos droga. Es decir, negar la realidad. Y digo que este gobierno lo hace. Pero estoy pensando, ¿y el próximo no lo va a seguir haciendo? No, pero busquemos, a ver. Dame una palabra que me saque de este pesimismo instalado que tengo. Busquemos ejemplos parecidos, salvando las proporciones, en la historia. Hubo un papa, Juan Pablo II, polaco, ¿sí? que surgió de las entrañas de un régimen que era totalitario, que no permitía la libertad, que reprimía concretamente cualquier tipo de manifestación religiosa o cultural. Y la actitud que tuvo ese régimen con Juan Pablo pasó por 3 etapas, ¿sí? La primera etapa fue una reacción obviamente negativa de criticarlo, como hicieron con Francisco acá, ¿sí? Fíjate, salir a criticarlo, decir de alguna manera que era una persona, que era un instrumento de la reacción, etcétera, etcétera. La segunda etapa, como Juan Pablo no iba a Polonia los primeros años, y ellos iban enviando enviados que trataban de engañarlo, de fingir cierta cortesía, y a su vez compraban a curas locales, ¿sí? Corrompían concretamente a curas locales. Todo el régimen pensó que ya, bueno, a ver, es una figura simbólica, hay que ir cada tanto a sacarse una foto, ¿sí? Y punto, ¿sí? Hasta que un día Juan Pablo pisó Polonia, y ese día se terminó el régimen. Y ese día, un grupito de 200 personas que se llamaba Solidaridad, pasó a ser un grupo de miles y miles y miles y miles, absolutamente imparable. Francisco viene en el 2016, viene a los 200 años de la Declaración de Independencia. Yo creo que la gente no tiene dimensión histórica de lo que significa esto. Hay que preparar las condiciones para que Francisco venga, porque esto va a ser una inyección espiritual
más allá de la creencia de cada uno, ¿sí? O de la no creencia inclusive, de las personas que creen en los valores y nada más, esto va a ser una inyección espiritual extraordinaria. Y te doy ejemplos concretos. Se estaba por desalojar a los vecinos humildes de la Villa 20, que reclamaban las viviendas que les habían prometido por ley durante muchos años, ¿sí? Estaban por pasarlos con las topadoras. Bastó una frase de Francisco en un mail para que se parara el desalojo. Había una ola de linchamientos. Bastó una carta de Francisco, una carta, para que terminaran los linchamientos. Sí, déjame agregar. Bastó que él declarara un día de oración y ayuno para que se detuviera la invasión a Siria. A ver, exactamente. Y es más, y ahora está haciendo inclusive gestiones silenciosas pero efectivas en relación a Ucrania y en relación a Rusia. Sí. Y te digo más, el juez que acaba de recibir, ¿sí?, que lo recibió muy bien, 1 hora y media en audiencia privada, y le dio respaldo, es el que tiene la causa de la efedrina, o sea, la financiación de la campaña del 2007 del partido gobernante a través de laboratorios que traficaban efedrina, tiene la causa Chicone Vudú, tiene la causa del vaciamiento de YPF y tiene un montón de causas de trata y narcotráfico. No es que fue una reunión formal. ¿Se entiende? O sea, Francisco está diciendo, yo voy a apoyar la independencia judicial. Hagan lo que tienen que hacer. Prudencia, actuar en su debido momento, de acuerdo. No actuar es cobardía. O sea, el mensaje es muy claro. Y el mensaje de la conferencia episcopal en estos días yo creo que refleja exactamente lo que piensa Francisco. No, ninguna duda. Hablaron lo que él piensa. Exactamente. ¿No? Está muy preocupado, se da cuenta cuando quieren hacer un como si, hacemos como si combatimos el narcotráfico, pero en realidad mandan 3.000 gendarmes a Rosario, la denuncia la nuestra. Nosotros ya sabíamos, los empleados judiciales ya sabían 5 días antes que iba a haber un mega operativo. O sea, sabía todo el mundo. Encontraron 50 dosis de Paco en 114 búnker narco. Obviamente nos están tomando el pelo, hacen como si, y se piensan que Francisco va a creer ese cuento. Y no lo va a creer. Y quieran o no, si bien Francisco es un papa del mundo y es un líder de la humanidad, obviamente es argentino. Y obviamente el impacto y él está preocupado por la Argentina, y obviamente va a hacer todo lo posible para que la Argentina vuelva a regenerarse en sus condiciones éticas básicas, para que volvamos a tener un país donde el hijo de un obrero, ¿sí?, pueda tener un trabajo estable, pueda seguir la universidad, ¿sí?, pueda ascender socialmente, donde el viejito pueda poner la silla en la vereda y ponerse a tomar mate, sin el temor a que lo vayan a asaltar o que le vaya a pasar algo, ¿sí? Bueno, a ver, pero hay que, para desactivar toda esta mafia, casi se necesita un mecanismo de relojería suiza. Te doy un ejemplo. Fíjate, provincia de Buenos Aires. Le declara una ley de emergencia de seguridad, ¿sí? Uno se imagina, bueno, ley de emergencia de seguridad, provincia de Buenos Aires, narcotráfico, top 10, primer lugar. No. La ley de emergencia de seguridad es los pibes de las motos. Patentamiento humano, ¿no? Le ponen chaleco, todo sí. O sea, van a la casa de Perejiles. ¿Pero por qué van a la casa de Perejiles? Porque los políticos tienen una gran demanda social, ¿sí?, de la gente que reclama seguridad, pero están todos tan encarpetados. Encarpetados me refiero a que todos tienen algo que ocultar. ¿Se entiende? Que entonces uno dice, si vos haces esto, yo te denuncio por lo otro. Si vos haces lo otro, yo te denuncio por lo otro. O sea, están todos tan sucios, ¿sí?, por lo menos los que manejan principales resortes, que no pueden dar un paso. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto cómo se destraba? Esto se destraba con un mani pulite. O sea, como se hizo en Italia. Esto es de abajo hacia arriba. Y en Italia fueron los familiares de las víctimas los que empezaron a agrupar a la sociedad civil, ¿sí?, y a agrupaciones que hasta ese momento no se sentaban ni a tomar un café. Se armó una red antimafia en Italia de 1.600 organizaciones, donde había demócratas cristianos, conservadores, anarquistas, comunistas, había gente de la Iglesia Católica, evangélicos, todo el mundo, ¿sí? Valores básicos. Peleamos contra la mafia, defendemos la vida, defendemos la libertad, defendemos la dignidad. Impulsaron una ley, la ley de incautación de los bienes y reutilización social. Más de 12.000 bienes fueron incautados a la mafia en Italia. Los niveles de mafiosidad, si uno lo compara en 92-93 con lo que es ahora Italia, han caído muchísimo. De hecho, cuando fui, acababan de incautar
a 2 cadenas de restaurantes por vender droga. Directamente se lo incautan, chau, te sacan los bienes. A ver, porque si vos le sacás la base económica, obviamente el mafioso se queda desarticulado. En cambio, si vos le metés preso a un perejil, el mafioso continúa con su estructura y obviamente se siguen reproduciendo. Me cuesta creer que Ollarvide vaya a hacer eso, ¿viste? Ollarvide está sentado arriba de muchas carpetas y por eso no lo tocan. O sea, el señor se tomó, de alguna manera... A ver, como todo sistema mafioso, funciona concretamente en base a las extorsiones recíprocas. ¿Se entiende? Sí, claro. Pero bueno... Los intereses creados, la obra de Benavente. Pero hay otro grupo de jueces, hay jueces honestos, digamos, que están tratando de hacer su tarea, pero obviamente, ¿qué pasa? Cuando hay un régimen, de alguna manera, que está poniéndote la bota encima, bueno, vos tenés que saber que si vos querés impartir justicia como corresponde, ese régimen te arma un jury, te pueden separar, te impiden un ascenso, vienen amenazas a tu familia. Entonces hay que crear un canal, ¿sí?, que permita que la gente se pueda manifestar. Y por suerte tenemos a Francisco, por suerte, digamos, porque si no, ya seríamos o estaríamos en los niveles de México y Colombia. Y yo la verdad que soy bastante optimista. Yo creo que estamos de alguna manera transitando... La sociedad tiene alguna responsabilidad, no es la principal responsable, pero tiene alguna responsabilidad, porque acá de alguna manera ese valor del roba pero hace, que tanto se repite, bueno, el roba pero hace... nos llevó a ser el tercer exportador mundial de cocaína y el primer consumidor de Latinoamérica. Sí. Y a niveles de corrupción, récord. No sé si leíste un artículo de esta mañana del diario Clarín, que vale la pena leer. El título es ¿Por qué votamos a políticos? A ver, estoy esperando que se me abra la página. No sé si lo leíste. No. Está, en la página del editorial... está allí, ¿por qué votamos a un político que nos parece inmoral? Y el artículo dice, porque vos dijiste, la sociedad tiene que hacerse cargo también de los errores que ha cometido. Dice que al final de todo la gente vota, no le interesa tanto si el político es moral o no, sino si le promete beneficio a su bolsillo. Una concepción individualista. Dice, fíjense que Berlusconi... en Italia, una persona a la que se le comprobaron decenas. Que está condenado, que está cumpliendo... Sí, pero ahora, cuando ya está viejito. ¿Pero por qué? Porque la cultura antimafia la creó libre. Bueno, pero acá ni Menem está preso. Ya a ver, siguen todos libres. No, pero ni uno. Volviendo a la culpa nuestra... Sí. Votamos a la gente que nos vende espejitos de colores, que nos dice que vamos a estar bien, que cada vez vamos a trabajar menos, que vamos a tener... Entonces, mientras nosotros seamos egoístas y votemos por mi bolsillo y no por el bien común, vamos a tener estos mismos gobiernos. Exactamente. Y te cuento algo más. Mira, hay una encuesta que Jorge Giacobbe, un consultor, llevó a Francisco, que también lo vio en esos días. Y en esa encuesta, que se hizo en Capital Federal, y que es un muestreo de 600 personas de diferentes barrios. Bueno, la muestra típica de un estudio estadístico. Bien, 600. El 85% de los porteños piensa que una parte de la política asocia al narcotráfico. El 90% de los porteños piensa que una parte de la policía asocia al narcotráfico. Y el 75% de los porteños piensa que la justicia es una parte social al narcotráfico. Ahora, cuando vos les preguntás en la misma encuesta, ¿cómo piensa que va a estar la Argentina el próximo año? Entre los que dicen mejor e igual, son el 60%. ¿Esto qué está indicando? Está indicando una incoherencia importante. Claro. Porque si vos estás diciendo que el narcotráfico predomina en la justicia, en la política y en la policía, obviamente lo que nos espera no es algo mejor. Lo que nos espera es un ciclo de violencia cada vez más profundo. Pero ese tipo tiene la sospecha de que le va a ir mal a todos, pero que él se va a salvar. Exactamente. Hay una concepción profundamente individualista y cuando Bergoglio, que hablaba metafóricamente en aquel momento cuando era cardenal, cuando era arzobispo de Buenos Aires, porque no podía referirse a otras diócesis, pero cuando hablaba de Buenos Aires muchas veces se refería a la Argentina. Vos recordarás que muchas veces él decía, Buenos Aires necesita llorar, ¿sí? Cuando pasó lo de Cromañón, cuando pasó lo de Once, decía necesita llorar. ¿Qué decía? Decía que era un pueblo de alguna manera adolescente, que todavía no había hecho una experiencia, y bueno, que lamentablemente solo se sabe cuando se sufre, lamentablemente. Y que, bueno,
parece que ahora está empezando a despertar un sector de la sociedad argentina a partir de que el agua le llegó al cuello. Por ejemplo, con el tema de la trata, con el tema del trabajo esclavo, realmente estuvimos bastante, si bien pudimos instalar el tema en la agenda pública, logramos algunos éxitos judiciales, pero era como que la gente lo seguía, pero no me afecta a mí. No soy boliviano. Pero el tema del narcotráfico afecta a todo el mundo. Sí, sí, señor. ¿Se entiende? O sea, y el narcotráfico está profundamente imbricado, digamos, con estos otros delitos. Por lo tanto, ahora se ha popularizado esto y ha hecho que sectores de la sociedad civil digan basta. Por ejemplo, en Rosario hubo movilizaciones muy importantes, donde se juntaron muchos vecinos, y esto tiene que ver con que tuvieron 370 asesinatos por cuestiones de narcotráfico el año pasado, y 120 en lo que va del año, en lo que va de este año. O sea, nosotros en un solo barrio, en el Bajo Flores, hace algunos años hemos tenido 400 muertos en el Bajo Flores, productos de directo o indirectamente efectos del narcotráfico. O sea, el cartel que había instalado Marcos, concretamente, que era un ex Sendero Luminoso, en la villa del Bajo Flores, y que todavía tiene secuelas dentro de la villa. Es decir, yo creo que todavía hay una concepción en un sector importante básicamente de los sectores metropolitanos, y que por ahí todavía no le llegó el agua al cuello, individualista, pero que está empezando a cambiar por necesidad. Sí, bueno, va a ser así. Gustavo, ¿cómo te podemos ayudar? Sumándose a la red antimafia, acercando denuncias concretamente o a la Alameda o en la legislatura. Nosotros estamos en el despacho 206. Nuestro teléfono es el 4338-3050, el de la legislatura, y el teléfono de... Mirá, los números telefónicos son difíciles de recordar. Bueno. Pero allí está la página, Red Antimafia. Exactamente. Ahí muy fácil. Exactamente. .org. Exactamente. Dejen ese gráfica allí, ese zócalo allí en la gráfica, para que la gente pueda, hoy, si es posible, googlearse, entrar en la página esta y ver de qué manera ayudar. Bueno, el programa está cuando quieras venir a contar o profundizar o enfocar más el tema en algún tema, ¿no? Porque... Pero bueno, como mensaje esperanzador, por suerte nosotros tenemos de este infierno en que ha caído la Argentina, ha salido una persona como Bergoglio, ¿no? Que predicaba en el desierto. El otro día, mira, yo el miércoles pasado cuando vi la audiencia pública, y había más de 150.000 personas, realmente era impresionante, me acordaba de cuando había hecho una misa en la puerta de un taller clandestino y había 45 costureros y cartoneros, ¿sí? Las misas a favor de las víctimas de trata nunca fueron más de 200 personas en la Plaza Constitución. Un hombre que predicó en el desierto. Y un hombre que ahora es un orgullo argentino, que es uno de los principales líderes mundiales, al que consulta Obama, al que consulta Putin, al que consulta la India, al que consulta China, ¿sí? Y este líder mundial pronto va a venir a la Argentina. Y hay que preparar esas condiciones. Bueno, siguen llegando los mensajes. Ramón de Calchaquí dice, estoy de acuerdo por el tema de la corrupción, soy empleado municipal y ve la corrupción en todo el lugar ahí donde trabaja. Lo mismo Lidia Concordia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Adelante. Vos sabés que hay un texto en la Biblia que te lo quiero recitar. Al terminar una carta que le escribe a los creyentes de una zona, el apóstol Pablo dice, no te canses de hacer el bien, que algún día cosecharás, si no desmayás. Siempre es un llamado a seguir haciendo el bien. Y vos estás haciendo el bien, en la lucha esta, como un paladín de la justicia, defendiendo a los muy pobres y a los muy necesitados. Y yo quiero decirle a la audiencia, mayoritariamente evangélica, esto es cristianismo puro. Gustavo sabe que soy una persona que he tenido relación amistosa con el cardenal Bergoglio, pero no estamos hablando de religión, ni siquiera de cristianismo, ni de evangelio, ni de catolicismo. El cristianismo es ponerse al lado de los necesitados, al lado de los pobres, al lado de los que sufren injusticia. Y ojalá la iglesia evangélica, y ahora como pastor quiero hacer este llamado, dejemos de hacer festivales, conciertos,
reuniones para autogratificarnos y salgamos a luchar en la calle, a defender a las personas que están sufriendo. Que tenga una buena noche. Nos encontramos aquí mañana en la puerta abierta para Canal Luz. Que Dios le bendiga.